la sociología y la modernidad, pero el resultado es que hay una hipótesis conceptual, ¿no? Se toma a la sociedad como si fuera el Estado-nación. Si hay tal cosa como una sociedad mexicana, para la sociología muchas veces acaba en el río Bravo y en la frontera con Guatemala. Si existe tal cosa como una sociedad mexicana, probablemente se extienda más allá de esas dos fronteras. Y los sociólogos tendemos a tratar ese más allá de las fronteras como una cosa más allá, ¿no? Lo que estudia la gente de RI. Esto, me parece, nos dificulta y nos limita la capacidad analítica que tiene la sociología de una forma que no es necesaria. Cuando se trata, si es que se trata, se hace de una forma bastante ad hoc. En esta ponencia la estructuro de la siguiente manera. En un primer momento señalo que la unidad de estudio de la sociología, específicamente de la sociología histórica, es el Estado-Nación y que esto no es particularmente beneficioso. Para ejemplificar esto, tomo como referente dos estudios de formación y transformación estatal en la sociología histórica que sí tocan problemáticas internacionales. Estos son el Estado absolutista de Perry Anderson y los Estados y las revoluciones sociales de T.D. Scott. También antes iba a hablar del moderno sistema mundo de Wallerstein, pero se murió y no sería justo que no pudiera defenderse. En la segunda parte propongo una forma en la cual la sociología, específicamente la sociología histórica, pueda tratar de una forma congruente con sus propios presupuestos teóricos el plano internacional. Es una salida de este atolladero en la que la sociología se metió solita al aceptar el Estado-Nación como unidad de análisis. Y para esto tomo dos ejemplos. Uno es Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, también de Perry Anderson, que es como el hermano chiquito del Estado absolutista, y el estudio que hace Edward Carr de la Revolución Bolchevique. Se llama la Revolución Bolchevique. Empezamos con Perry Anderson. A lo largo del Estado absolutista, rastrea el surgimiento y desarrollo de los grandes estados de Europa occidental y oriental a partir de una matriz de formación social del feudalismo. Formalmente, el trabajo se compone, bueno, esto iba en el anterior, ¿no? El Estado-Nación, relaciones internacionales, sociología, no se tocan, se ignoran entre sí, no habría razón para esto. Ahora sí, Perry Anderson. El Estado absolutista occidental surge de la formación social del feudalismo y formalmente es un tipo ideal de Estado, que es el Estado absolutista en sus variantes occidental y oriental, de la cual yo para este momento solamente tomo el Estado absolutista occidental, y casos particulares que son Francia, Inglaterra, España y me parece que Alemania. Cuando toma el tipo ideal del Estado absolutista, el desarrollo de cada Estado se explica haciendo referencia casi exclusivamente a eventos y desarrollos internos. En efecto, las características definitivas del Estado absolutista son nombradas como nuevos ejércitos y aristocracias permanentes, un sistema nacional de impuestos, un derecho codificado y los comienzos de un mercado unificado al interior del Estado. Esto tiene el propósito de establecer un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal que surge como respuesta por parte de una nobleza amenazada a desarrollos dentro de los confines de sus propios dominios. Ahora, al tratar del Estado absolutista europeo, es imposible que se ignore el papel de las guerras y absorciones territoriales, y Anderson sí lo menciona. También menciona la diplomacia y el comercio, pero no son aspectos centrales en la conformación del Estado. Por lo menos, especialmente no en el tipo ideal de Estado absolutista. En lo que respecta a los estados particulares, tomo como ejemplo el carácter del Estado francés, que es probablemente el más emblemático de los estados absolutistas, y excepto un par de menciones aisladas a alianzas matrimoniales y una reacción contra el protestantismo proveniente de las tierras germánicas, la narrativa que Anderson realiza de la formación del Estado francés remite exclusivamente al interior del mismo Estado francés.
la Guerra de los 100 Años, que sería, uno esperaría, un aspecto central para la formación del Estado francés, solamente se retoma para indicar que fue posible gracias a una peculiar unificación de la clase dominante, inglesa, no francesa, la clase inglesa. La forma en la que esta unificación de clase permite y fomenta un tipo particular de relación con otros estados, Inglaterra, Francia, solamente se enuncia, nunca se explica y se deja un poco de lado. Theda Skocpol, por su parte, ella sí menciona explícitamente el sistema internacional de estados como un aspecto de enorme importancia por el estudio de las transformaciones estatales, y hace una crítica en la introducción a las posturas que se han enfocado exclusivamente en la dimensión local. En su apreciación, el Estado tiene dos caras. El Estado es un Han, una de las cuales mira hacia el interior, hacia las clases sociales, y la otra hacia el exterior, hacia el sistema internacional de estados. En el sistema internacional de estados, cada estado se desempeña como un actor, de hecho como un actor autónomo, y el único actor autónomo posible en el sistema internacional de estados. Entonces, parecería que lo que yo estoy diciendo, que la sociología histórica no ha tratado de forma satisfactoria el plan internacional, bueno, Theda Skocpol lo hizo en 1979. Yo argumento que no tanto. Para el triunfo de la revolución social, dice Skocpol, es necesario que se presenten dos situaciones de forma conjunta, las dos. Un debilitamiento de las capacidades del Estado debido a un conflicto en el que se enfrente con otros estados, combinado con una revuelta de las clases subalternas del interior del Estado. Alan Knight lo pone de esta forma: para Skocpol el Estado es como una olla express, mientras la tapa no se mueva por causas externas, podrá soportar la presión al interior. Esto de ninguna manera es equivocado, ¿no? El papel del conflicto internacional ha sido central para todas las revoluciones sociales existentes, pero lo que yo propongo es que para Skocpol solamente o principalmente el plano internacional entra en juego cuando hay guerra. Menciona el papel de la economía de cambio, ¿no? El mercado, y que dice que no se puede reducir el capitalismo, pero en el proceso de formación estatal apenas lo vuelve a retomar. Esto no sería un problema si la obra de Skocpol tratara exclusivamente acerca de causas de la desintegración estatal que llevan a una revolución social, pero el papel el proceso de transformación estatal y consolidación estatal posterior a una revolución social es una parte muy importante de la obra. De hecho, como material audiovisual traje el libro, y este cachito es las causas y esto es los resultados. Entonces, incluso en términos de la parte que escribe, los resultados de la revolución social, el proceso de formación estatal, es absolutamente central para lo que expone. Y en ese plano, me parece que nos queda de ver. Apenas trata el papel de los otros estados con respecto a Rusia, China y Francia. Y por eso digo que no es satisfactoria la explicación que da para el plano internacional. La parte de las causas me parece que es perfectamente aceptable. Eso es porque Theda Skocpol y Perry Anderson no dan cuenta exitosamente del plano internacional. Ahora, hay dos formas en las que yo propongo que se puede tratar esto. A ver, las miradas alternativas que ha habido al problema internacional, una es el desarrollo desigual y combinado que propone León Trotsky. No lo voy a tratar aquí, no se preocupen, no va a haber trotskismo en esta mesa, de mi parte por lo menos. La otra es la simbiosis de formaciones sociales que Perry Anderson toma a partir de una noción de pulanzas.
Hay unos momentos en la transición de la antigüedad al feudalismo donde Anderson sí muestra la forma en la que las relaciones internacionales orientan los procesos de transformación estatal. Un ejemplo de esto es el tratamiento del Imperio Romano y su desintegración con respecto a las tribus germánicas. Ahora, Anderson nos dice que las condiciones internas del Estado romano, las que llevaron a su debilitamiento, fue una creciente polarización social, disputas aristocráticas y un resurgimiento de la nobleza terrateniente. Estas se encuentran intrínsecamente atadas a su relación con el exterior de sus fronteras y los efectos que el imperio tuvo sobre las tribus germánicas y viceversa. Este y viceversa me parece que es un aspecto central. La principal forma que tenían los estados antiguos, Grecia y Roma son los ejemplos que pone, es la adquisición de esclavos y la colecta directa de tributos mediante la conquista territorial. En su relación con los pueblos germánicos, Roma muestra un aspecto que es un poco distinto. Los pueblos germánicos no se convierten en esclavos ni son absorbidos completamente al interior del Imperio Romano, sino que sus propias estructuras sociales y políticas se solidifican y se organizan en torno a gobiernos centralizados a partir del contacto con el Imperio Romano. Hay un juego en el que el Imperio Romano cede a las tribus germánicas parte de su propia defensa y las tribus germánicas pasan de ser bandas más o menos desorganizadas a formaciones sociales organizadas a lo largo de un eje central que es un estado, ¿no? Conforme uno va pasando, el otro también va sucediendo. No son etapas, no es se colapsó el Imperio Romano y ahora hay muchos pequeños estados. Estos estados se estaban formando ya durante la desintegración o debilitamiento del Imperio Romano. Entonces, la derrota del imperio a mano de las tribus germánicas solamente es posible a través de la larga simbiosis de formaciones sociales romana y germánica que llevan al debilitamiento militar y administrativo de la primera y el fortalecimiento e incremento de cohesión de las mismas estructuras en las segundas, al grado que pudieron disputar y vencer el poderío económico y militar de Roma. A diferencia de los ejemplos que mencionamos anteriormente, la relación entre lo que Anderson llama formaciones sociales en términos de puranzas es un proceso continuo y de largo plazo, no una serie de eventos, sino en el lenguaje de Elías sería un proceso de larga duración, ¿no? Desafortunadamente, para mí, Anderson no hace más que enunciar esta posibilidad, por lo que queda como un tema no abordado en el resto de su obra, ¿no? Ahora, el movimiento recíproco y dinámico entre un estado particular y el sistema internacional de estados es algo que me parece que se encuentra en la obra de Durkheim, un autor que encuentra muy